Podcast. Viaje a través de la historia, episodio Poseidón, entre las olas y la tierra. Bienvenidos, oyentes, a otro emocionante episodio de Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy nos sumergiremos en las profundidades de la mitología griega para explorar la figura majestuosa de Poseidón, el dios de los mares. Y para acompañarnos en este fascinante viaje, tenemos a nuestro querido profesor de historia, Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Elena. Es un placer estar aquí y sumergirnos en las aguas mitológicas de Poseidón. Absolutamente. Poseidón, un dios venerado, un señor de las aguas y la tierra. Álvaro, ¿por dónde comenzamos? Bien, Elena, para entender a Poseidón, debemos sumergirnos en el vasto océano de la mitología griega. En el panteón olímpico, Poseidón era uno de los 12 dioses principales, hijo de Cronos y Rea, y hermano de Zeus y Hades. La familia divina de los dioses olímpicos. ¿Qué características destacan a Poseidón? Poseidón, como bien mencionaste, es el dios de los mares. Su tridente, un símbolo icónico, representa su dominio sobre las aguas. Pero no es solo un dios marino, también es conocido como el que desata terremotos y el señor de los caballos. Interesante. Un dios multifacético. ¿Cómo se refleja su dominio sobre los mares en la mitología? En la mitología griega, Poseidón es el hermano de Zeus, el dios supremo. Cuando los dioses dividieron el mundo entre ellos, Zeus obtuvo el cielo, Hades el inframundo, y a Poseidón le correspondió el reino de los océanos. Cada uno gobernaba su dominio con poder y majestuosidad. ¿Cuáles son algunas de las historias más destacadas que involucran a Poseidón? Una de las historias más conocidas es la disputa entre Poseidón y Atena por el patrocinio de la ciudad de Atenas. Ambos deseaban ser los patrones de la ciudad y ofrecieron regalos. Poseidón golpeó el suelo con su tridente, haciendo brotar un manantial, pero el agua resultó ser salada. Mientras tanto, Atena ofreció un olivo, un símbolo de paz y prosperidad. Los atenienses eligieron a Atena como su protectora, y esta historia ilustra la preferencia por la sabiduría sobre la fuerza bruta. Increíble cómo estas historias mitológicas siguen resonando en la cultura. Además de los mares, mencionaste que Poseidón también es el señor de los caballos. Sí, eso es correcto. En varias leyendas, vemos a Poseidón asociado con caballos y su habilidad para crear estos magníficos animales. Incluso en el mito del caballo alado Pegaso, se dice que Poseidón fue el responsable de su nacimiento al golpear con su tridente una roca, de la cual surgió el famoso caballo alado. Fascinante. ¿Cómo se manifestaba su ira, especialmente en relación con los terremotos? La ira de Poseidón, como dios de los terremotos, se manifiesta en varias leyendas. Un ejemplo es el mito de la ciudad de Troya. Se dice que durante la guerra de Troya, Poseidón, enojado por la falta de respeto hacia sus sacerdotes, envió un monstruo marino para castigar a los troyanos. Esta acción contribuyó a los eventos que llevaron a la caída de Troya. Vaya, la mitología griega es realmente un tapiz complejo de relaciones y consecuencias. ¿Cómo era adorado Poseidón en la antigua Grecia? La adoración de Poseidón estaba estrechamente ligada a la importancia del mar en la vida de los antiguos griegos. Los marineros y pescadores lo honraban para obtener su favor y protección durante sus travesías. Muchas ciudades costeras también tenían templos dedicados a Poseidón, donde se celebraban festivales en su honor. Y en términos de iconografía, ¿cómo era representado Poseidón en el arte antiguo? Las representaciones de Poseidón en el arte griego lo muestran como un dios maduro, fuerte y barbado, con su tridente y a menudo acompañado de criaturas marinas como delfines y caballos. Esta imagen refleja su papel como gobernante de los océanos y señor de los caballos. Fascinante. La conexión entre los dioses y la vida cotidiana de los griegos antiguos es realmente sorprendente.
¿Qué más nos puedes contar sobre las leyendas y mitos relacionados con Poseidón? Hay una leyenda particularmente intrigante sobre la creación de los caballos. Se cuenta que Poseidón, en su deseo de impresionar a la diosa Deméter, golpeó el suelo con su tridente, y de esa grieta surgió el primer caballo. Deméter quedó tan cautivada por esta majestuosa criatura que le perdonó a Poseidón cualquier ofensa. Este mito resalta la importancia de los caballos en la antigua Grecia y cómo Poseidón estaba conectado con su creación. Esas historias son tan ricas y llenas de detalles. Me pregunto cómo influyó la figura de Poseidón en la mentalidad de los antiguos griegos. La figura de Poseidón estaba intrínsecamente ligada a la vida de los griegos, especialmente aquellos que dependían del mar para su sustento. La dualidad de su naturaleza, como Dios benevolente que proporciona alimentos del mar y como Dios colérico que desata tormentas, refleja la relación compleja que tenían con los elementos naturales. Y hablando de elementos naturales, ¿cómo interpretamos el tridente de Poseidón en términos simbólicos? El tridente es un símbolo poderoso. Representa el control y la autoridad sobre los océanos. Además, la forma de tridente, con sus 3 puntas, puede simbolizar el dominio de Poseidón sobre el mar, la tierra y el inframundo. Es un recordatorio de su posición como uno de los 3 grandes dioses olímpicos. Maravilloso. ¿Cómo evolucionó la adoración de Poseidón a lo largo del tiempo? Con el tiempo, la adoración de Poseidón se extendió más allá de Grecia y se integró en otras culturas. En la antigua Roma, por ejemplo, Poseidón fue asimilado al dios Neptuno, también asociado con los océanos y los terremotos. Esta asimilación cultural es común en la mitología, donde dioses de diferentes culturas comparten similitudes. ¡Wow, Álvaro! Gracias por guiarnos a través de las aguas tumultuosas de la mitología griega y revelarnos los misterios de Poseidón. Ha sido un viaje fascinante. El placer ha sido mío, Elena. La mitología griega es una fuente inagotable de sabiduría y maravillas. Y para nuestros oyentes, gracias por unirse a nosotros en este episodio de Viaje a través de la historia. No se pierdan el próximo viaje, donde exploraremos más allá de los límites del tiempo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.